El año es 1742 y la ciudad de Puebla de Los Ángeles está inmersa en la fervorosa atmósfera de la Semana Santa. En la mañana del 29 de marzo, algo espantoso está a punto de ser descubierto, un hallazgo que sacudirá los cimientos mismos de la sociedad colonial. En el corazón de la ciudad, enclavada dentro de los muros de una casa colonial, 4 niños de una familia prominente habían sido enterrados vivos en una cámara subterránea. Pero esta no era una casa cualquiera, era la residencia de don Sebastián de Mendoza y Sotomayor, un adinerado comerciante vasco, y su esposa, doña Esperanza de Sotomayor. Sus hijos, Sebastián, de 6 años, Miguel Ángel, de 4, y las gemelas María Esperanza y María del Carmen, de apenas 2 años, habían desaparecido sin dejar rastro la noche del sábado anterior. Las autoridades estaban a punto de descubrir algo mucho más impactante que la desaparición de los niños. Carmen, una mulata libre de 25 años, había estado al servicio de la familia Mendoza durante 6 largos años. Conocida por su excepcional habilidad en el cuidado de niños y las prácticas de curanderismo tradicionales, Carmen había sido comprada en Veracruz como esclava, pero su libertad le trajo consigo sus propios sacrificios. Había sido testigo del desmoronamiento de la familia Mendoza, comenzando con el lento colapso mental de doña Esperanza, quien mostraba cada vez más signos de inestabilidad. En las primeras horas del 29 de marzo, las autoridades fueron convocadas después de que Carmen, desesperada y temblorosa, confesara haber enterrado a los 4 niños vivos en el sótano. Su voz, llena de culpa y determinación, fue escuchada por el padre Francisco de Ajofrín, quien se encontraba en la misa del Domingo de Ramos en la cercana iglesia de San Francisco. La confesión de Carmen fue un shock para todos los presentes. Sus palabras resonaron por las bancas. Ella había salvado a los niños de un destino peor que la muerte. Las autoridades corrieron hacia la residencia de los Mendoza, que se erguía como un testigo mudo de la tragedia que se desarrollaba en su interior. El doctor José Fernández de Lizardi, un renombrado cirujano y académico de la Real Universidad de México, fue el primero en llegar. Había sido enviado por el alcalde de Puebla, don Francisco de Salazar, para investigar lo que se describía como una situación sin precedentes en la historia de la colonia. Carmen ya había proporcionado a las autoridades una cuenta detallada de lo sucedido durante la semana anterior. A medida que las autoridades descendían al sótano de la casa Mendoza, siguieron las instrucciones de Carmen al pie de la letra, con el corazón latiendo con anticipación. El sótano, construido para resistir los frecuentes terremotos de la región, tenía gruesos muros de piedra volcánica, y era aquí donde Carmen había escondido a los niños. La búsqueda los condujo a la pared oriental, donde se habían tallado 4 pequeños nichos en la piedra, cada uno de aproximadamente 1 metro de alto y 60 cm de ancho. Estaban sellados con adobe húmedo y mortero de cal, un método común en la construcción poblana para crear bóvedas herméticas y resistentes a la humedad. Mientras los oficiales trabajaban cuidadosamente para remover el mortero y abrir los nichos, apenas podían creer lo que veían. En su interior, para su asombro, yacían los 4 niños, sus cuerpos inmóviles pero sin signos de descomposición. El doctor Fernández de Lizardi se inclinó hacia el primer nicho, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba. Un leve y regular sonido, respiración. Los niños estaban vivos. En un giro milagroso, Carmen no les había quitado la vida. Ella, con meticuloso cuidado, los había salvado. ¿Pero por qué? ¿Por qué una esclava arriesgaría todo para enterrar a estos niños inocentes vivos? ¿Qué la había llevado a una acción tan desesperada? Y lo más importante, ¿cómo había logrado mantenerlos vivos en un estado tan crítico? El descubrimiento desató una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia en la ciudad colonial de Puebla. El testimonio de Carmen pronto revelaría que sus acciones no habían sido motivadas por maldad, sino por un creciente temor por las vidas de los niños, provocado por el comportamiento cada vez más errático de doña Esperanza. ¿Pero qué había sucedido realmente en la casa Mendoza? La confesión de Carmen no era solo un relato de cómo salvó a los niños. Era un intento desesperado por protegerlos de un peligro que solo ella comprendía plenamente. Y la verdadera historia, aún oculta bajo capas de secretos, saldría a la luz en breve.
El sol apenas había salido el 30 de marzo de 1742 cuando las calles de Puebla comenzaron a murmurar sobre los extraños acontecimientos que se desarrollaban en la casa de los Mendoza. La noticia de la confesión de Carmen se había propagado como un incendio, dejando a los habitantes del pueblo horrorizados y fascinados al mismo tiempo. Una esclava, una mujer de descendencia africana, había osado enfrentar el núcleo mismo de la sociedad colonial al revelar públicamente un secreto impactante. Había enterrado a 4 niños vivos, solo para salvarlos. Pero a medida que las autoridades avanzaban con su investigación, comenzaron a descubrir una historia mucho más compleja. Carmen no había actuado en un momento de locura, como algunos habían sugerido. Sus acciones fueron impulsadas por semanas de cuidadosa observación, un escalofriante entendimiento del tormento psicológico que afligía a Doña Esperanza, y un abrumador deseo de proteger las vidas inocentes bajo su cuidado. Los eventos que llevaron al entierro de los niños habían comenzado meses antes, cuando Doña Esperanza, una vez una madre orgullosa y diligente, comenzó a mostrar signos de una profunda alteración mental. Según los registros del Tribunal de la Real Audiencia de México, Doña Esperanza había recibido una carta de su esposo, don Sebastián, quien había estado en un viaje comercial a Manila. La carta, fechada en enero de 1742, le informaba de un retraso en su regreso. La noticia no era en absoluto tranquilizadora. Don Sebastián, un rico comerciante de origen vasco, había encontrado lucrativas oportunidades de negocio en Filipinas y no había indicios de cuándo regresaría. Esta ausencia fue el catalizador para una transformación gradual y perturbadora en Doña Esperanza. Se volvió cada vez más distante, su ánimo oscilando erráticamente entre episodios de llanto inconsolable y furia intensa. La casa, antes un lugar de calidez y orden, ahora estaba llena de tensión. Carmen, siempre observadora, documentó los cambios en el comportamiento de su ama, notando cómo Doña Esperanza comenzó a aislarse de los niños, hablándoles cada vez menos, e incluso expresando su creciente creencia de que los niños estarían mejor muertos, libres de las dificultades de este mundo. «Los enviaré a un lugar donde nunca sufran de nuevo», recordó Carmen, que dijo una noche, con una voz extrañamente calmada. Este fue el punto de inflexión. Carmen sabía que algo terriblemente malo estaba ocurriendo, pero el temor de hablar, de acusar a su ama de querer hacerles daño, era inmenso. Como mujer libre, Carmen técnicamente tenía más derechos que una esclava, pero su posición dentro del rígido sistema de castas del México colonial la dejaba indefensa ante los ojos de las autoridades. Seguía siendo una mujer de color, aún subordinada a las familias de élite a las que servía. Sin embargo, Carmen no podía ignorar la aterradora verdad. Doña Esperanza ya no estaba capacitada para cuidar a sus hijos. A medida que pasaban los días, los niños, antes vibrantes y llenos de vida, comenzaron a mostrar signos de enfermedad. Estaban letárgicos, pálidos y débiles, sufriendo de dolores estomacales inexplicables y náuseas. Nadie parecía saber la causa, y los médicos habituales de la familia no podían explicar los síntomas. Carmen comenzó a sospechar, y mientras observaba en secreto a Doña Esperanza preparar las comidas de los niños, notó algo perturbador. La mujer pasaba un tiempo inusualmente largo en la habitación donde se almacenaban las hierbas medicinales de la familia. El 20 de marzo de 1742, las sospechas de Carmen se confirmaron. Descubrió que varios ingredientes clave faltaban en el almacenamiento de hierbas, incluyendo una sustancia rara y potente conocida como Digitalis purpurea. Conocida localmente como dalera, la planta había sido utilizada durante siglos para tratar afecciones cardíacas en pequeñas dosis, pero en cantidades mayores podía resultar fatal. Cuando Carmen preguntó a la ama de llaves sobre las hierbas desaparecidas, descubrió que Doña Esperanza había estado usando la dalera para preparar las comidas de los niños, disfrazándola como parte de una nueva medicina que había estado preparando para ellos. Carmen se dio cuenta con creciente horror de que su ama había estado envenenando a los niños, lenta y sutilmente, con la esperanza de llevar a cabo su retorcida idea de misericordia. Pero, ¿por qué nadie lo había notado? Fue en ese momento, a finales de marzo, cuando Carmen tomó la decisión de actuar. Sabía que si no hacía nada, los niños morirían. Si hablaba, estaría arriesgando su propia vida y reputación.
pero si de alguna manera lograba proteger a los niños, al menos habría intentado salvarlos de lo que temía que estaba por venir. Con determinación silenciosa, Carmen comenzó a prepararse para lo inimaginable. Carmen utilizó su conocimiento sobre la curandería tradicional, aprendido de las curanderas indígenas de su tierra natal en Córdoba, para preparar una poderosa mezcla soporífica. Combinó toloache, salvia divinorum y otras hierbas conocidas por inducir un sueño parecido a la muerte sin causar daño permanente. Los efectos eran temporales, durando no más de 48 horas, suficiente tiempo para que las autoridades intervinieran antes de que los niños pudieran sufrir más daño. La noche del sábado 26 de marzo de 1742, después de que la familia hubiera completado sus rituales religiosos del día, Carmen preparó en silencio la bebida de chocolate para los niños. Mezcló cuidadosamente las hierbas con cacao, azúcar y canela, asegurándose de que los niños no pudieran detectar el sabor amargo de las hierbas. Le sirvió la bebida a cada uno de ellos, sabiendo que en pocas horas caerían en un sueño profundo e interminable. Alrededor de las 9 p.m., los niños, con sus pequeños cuerpos ya drenados por el veneno, bebieron la bebida endulzada. Lentamente se fueron sintiendo somnolientos y, uno por uno, cayeron en la inconsciencia. Carmen, con el corazón latiendo fuertemente, llevó a cada niño al sótano. Los colocó cuidadosamente en los nichos que había preparado en secreto, asegurándose de que estuvieran cómodos, seguros y sobre todo vivos. Para las 11 p.m., el último de los niños estaba cuidadosamente colocado en la cámara de piedra, los adobes sellándolos. Carmen había calculado cada detalle: los agujeros de ventilación en los nichos, la cantidad de aire que cada niño necesitaría para sobrevivir. No permitió que ningún momento de duda se apoderara de ella. Esta era la única forma de salvarlos. Carmen regresó a sus cuartos, exhausta pero resuelta. El resto de la noche pasó en un borrón. Por la mañana los niños serían descubiertos desaparecidos y comenzaría la búsqueda. Pero el plan de Carmen ya estaba en marcha. El mundo pronto conocería la verdad sobre lo que ocurría en la Casa Mendoza. La mañana del 27 de marzo de 1742 llegó con un aire sombrío, un día que pronto resonaría por toda la ciudad de Puebla, cambiando su rumbo para siempre. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de los gruesos muros de piedra de la residencia Mendoza, se dio la alarma. Carmen, la mujer que había preparado la última comida de los niños, estaba ahora en el centro de un misterio que sacudiría toda la sociedad colonial. Todo comenzó como una búsqueda rutinaria. Los niños, como era costumbre, debían asistir a la misa del Domingo de Ramos con el resto de la familia, pero cuando los sirvientes fueron a despertarlos, no hubo respuesta. Sus habitaciones estaban vacías. Las camas no se habían tocado, como si los niños simplemente se hubieran desvanecido en el aire. El corazón de Carmen latía rápidamente, pero mantenía la compostura, desempeñando el papel de una sirvienta preocupada. Llamó a los otros sirvientes, buscando frenéticamente por la casa. La ausencia de los niños era algo que nadie había presenciado antes. Carmen se movió por la casa con eficiencia, su rostro no traicionaba el torbellino interno. Recorrió los jardines, los almacenes, incluso los cuartos secretos, pero no encontró nada. Los sirvientes se reunieron en el patio central, llamándose unos a otros y especulando sobre dónde podrían haberse ido los niños. Doña Esperanza permaneció en su oratorio, como siempre lo hacía los domingos por la mañana, perdida en sus oraciones. No salió cuando comenzó el alboroto. Carmen, incapaz de contener su creciente miedo, corrió hacia su ama. Doña Esperanza, serena y distante, ofreció poca reacción, comentando simplemente: «Tal vez Dios ha decidido que estén mejor en el cielo, lejos de este mundo». Su calma distante envió un escalofrío por la espina dorsal de Carmen. No era la reacción de una madre cuyos hijos habían desaparecido. Era el tono de alguien que se había desconectado de la realidad hace mucho tiempo. Carmen sospechó de inmediato que sus peores temores se estaban cumpliendo. Los niños estaban en peligro, y la mujer que debería haber sido su protectora podría haber sido la causa de su desaparición. Pronto, los sirvientes y los vecinos se unieron a la búsqueda, pero los niños no se encontraban por ningún lado. Estaba claro que no habían dejado la propiedad. No había rastros de ellos fuera, ni señales de que se hubieran perdido o escapado.
Se convocaron a las autoridades. Para el mediodía, la noticia había llegado a don Francisco de Salazar, el alcalde de Puebla, quien ordenó una investigación oficial sobre el asunto. Llegó con un grupo de oficiales locales, incluido el doctor José Fernández de Lizardi, quien había sido llamado para evaluar la situación. El alcalde era una figura autoritaria y de inmediato asumió el control de la investigación. Su primer paso fue interrogar a Carmen, la última persona en ver a los niños la noche anterior. La mente de Carmen corría a 1000 por hora mientras la conducían al patio, rodeada por el alcalde, el doctor y otros oficiales. Sabía que las autoridades pronto se centrarían en ella, pero no podía permitirse guardar silencio por más tiempo. Su confesión, la que había sorprendido a todo el pueblo en la iglesia el día anterior, ahora adquiría un peso más formal y aterrador. «Los enterré», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Los enterré vivos para salvarlos». No estaban muertos, pero lo habrían estado pronto. Las palabras flotaron en el aire como una maldición, congelando a todos en su lugar. Las autoridades estaban atónitas, incapaces de procesar lo que escuchaban. ¿Una sirvienta había confesado semejante acto? ¿Enterrar a 4 niños vivos? ¿Por qué? ¿Qué la había impulsado a cometer un crimen tan impensable? Carmen fue arrestada, pero la investigación no se detendría ahí. Las autoridades necesitaban respuestas y estaban decididas a descubrir la verdad. Comenzaron a indagar más a fondo, interrogando a otros sirvientes y a los vecinos que habían observado a la familia Mendoza. Cuanto más preguntaban, más inquietantes se volvían las revelaciones. La ama de llaves, que había trabajado para la familia durante años, describió cómo doña Esperanza se había vuelto cada vez más errática en las semanas previas a la desaparición de los niños. Habló de un comportamiento extraño, largas horas pasadas orando en aislamiento, hablando con figuras imaginarias y, en ocasiones, expresando la perturbadora creencia de que sus hijos estarían mejor en el cielo, lejos del sufrimiento de la vida. La ama de llaves recordó un momento particularmente escalofriante cuando doña Esperanza le había dicho que los niños sufrían demasiado en este mundo y que pronto los enviaría a un lugar mejor. Mientras tanto, el médico de la ciudad, el doctor Fernández de Lizardi, realizó un examen de la casa. Sus ojos entrenados observaron la ausencia de signos evidentes de juego sucio. No había señales de lucha, ni derramamiento de sangre, ni evidencia de un crimen violento. Todo parecía inquietantemente normal, salvo por una cosa. Los niños no estaban por ningún lado. La parte más sorprendente de la investigación, sin embargo, fue el descubrimiento del lugar de enterramiento de los niños. Carmen no solo los había escondido, los había ocultado cuidadosamente en el sótano, bajo capas de piedra y mortero, donde solo ella sabía que yacían. No había dejado rastros, ni pistas para que las autoridades siguieran, excepto por su propia confesión. El sótano estaba inquietantemente tranquilo cuando las autoridades llegaron a buscar, como si hubiera estado esperándolos. Al pie de las escaleras, Carmen condujo el camino con el corazón pesado por el peso de la verdad. Señaló la pared oriental donde los nichos habían sido tallados en la gruesa piedra volcánica. Los oficiales comenzaron a trabajar, sus manos temblorosas mientras removían el mortero. El primer nicho fue abierto con cautela y lo que encontraron dejó a todos sorprendidos. Sebastián, el niño mayor, yacía allí, su pequeño cuerpo intacto por el tiempo, su respiración superficial pero constante. Estaba vivo, y lo estaban también los otros niños. Cada uno de ellos, aunque aún inconsciente, respiraba normalmente con la piel cálida al tacto. Las autoridades habían esperado encontrar a los niños muertos, o peor aún, mutilados. Pero ahí estaban vivos, aunque en un sueño profundo y antinatural. El descubrimiento dejó a todos en shock. ¿Cómo lo había hecho Carmen? ¿Cómo sabía ella cómo mantenerlos vivos, incluso en un estado tan cercano a la muerte? La milagrosa supervivencia de los niños planteaba tantas preguntas como respuestas. Pero aún quedaban muchas más respuestas por descubrir. La verdadera razón de las acciones de Carmen seguía oculta, enredada en la compleja telaraña del colapso mental de doña Esperanza, el intento desesperado de Carmen por salvar a los niños y el implacable sistema social que había moldeado sus vidas. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba,
Y mientras las autoridades se encontraban sobre los cuerpos inconscientes de los niños Mendoza, las implicaciones morales y legales de las acciones de Carmen se cernían, amenazando con desgarrar el frágil tejido de la sociedad colonial. A medida que los niños comenzaban a moverse lentamente en sus tumbas improvisadas, la atmósfera en la casa Mendoza cambió de una de miedo a una de incredulidad. Las autoridades nunca habían visto algo como esto antes. 4 niños que una vez se creyeron muertos, ahora vivos, respirando con calma y regularidad. Las acciones de Carmen, aunque impactantes e inexplicables en apariencia, ahora parecían indicar una verdad más profunda. La pregunta que todos se hacían: ¿por qué? ¿Por qué lo hizo y cómo supo ella cómo mantenerlos vivos? El sacerdote local, el padre Francisco de Ajofrín, fue uno de los primeros en hablar. Su voz, normalmente tranquila y firme, ahora temblaba con una mezcla de horror y curiosidad. Él también había sido testigo de la confesión pública de Carmen días antes, durante la misa del Domingo de Ramos, cuando ella interrumpió la ceremonia para declarar que había enterrado a los niños para salvarlos. Ahora, al ver a los niños vivos, pero aún en un estado de sueño profundo, el padre Ajofrín luchaba por reconciliar lo que había visto con las enseñanzas oficiales de la iglesia. El alcalde, don Francisco de Salazar, observaba en silencio. Había estado en muchas investigaciones durante su tiempo, pero este caso era diferente a cualquier otro. La confesión de Carmen, por sí sola, ya era una grave violación del orden social, pero la supervivencia milagrosa de los niños sugería algo aún más extraordinario. Sus ojos se entrecerraron mientras se giraba hacia el doctor José Fernández de Lizardi, el renombrado cirujano, quien estaba examinando a los niños. ¿Qué has encontrado, doctor?, preguntó don Francisco, su voz traicionando un toque de urgencia. El doctor Fernández de Lizardi no era de los que se desconciertan fácilmente. Había pasado su vida estudiando el cuerpo humano, sus complejidades y vulnerabilidades, pero lo que estaba presenciando ahora estaba más allá de su comprensión. Los niños estaban vivos, sí, pero profundamente inconscientes. Sus pulsos eran lentos pero constantes, y su piel estaba cálida, pero sus cuerpos parecían estar en un estado de animación suspendida. No había señales de daño físico o trauma. Era como si los niños hubieran estado en un sueño profundo y antinatural durante días. No lo entiendo, dijo el doctor Fernández de Lizardi, moviendo la cabeza. Su condición es algo que nunca he visto. No hay señales de descomposición y de daño. Están vivos, pero en un estado de animación suspendida. Carmen se quedó apartada, su corazón pesado mientras escuchaba a los médicos y oficiales intercambiar pensamientos. Podía sentir su juicio atravesándola como miles de agujas, pero se mantuvo firme. Ella había hecho lo que creía necesario para salvarlos, y nada podía cambiar eso ahora. Lo hice para protegerlos, dijo finalmente Carmen, su voz rompiendo el silencio que había caído sobre la habitación. No podía dejarlos sufrir. Doña Esperanza. Ella iba a matarlos. No podía dejar que eso sucediera. La habitación quedó muerta de silencio. La confesión salió a la luz, y la verdad era ahora innegable. Las autoridades dirigieron su atención hacia Doña Esperanza, quien había permanecido en silencio y calma durante todo el descubrimiento. Había observado cómo sus hijos eran cuidadosamente extraídos de sus nichos, sus pequeños cuerpos fríos pero vivos, y aún así, no mostró ninguna emoción. La habitación estaba cargada con el peso de su inacción. Las palabras de Carmen confirmaron lo que muchos de los sirvientes temían. Doña Esperanza no estaba bien. Su estado mental se había deteriorado en los meses previos a la desaparición de los niños, y ahora estaba claro que no estaba en control de sus acciones. El padre Ajofrín, quien había estado observando de cerca a Doña Esperanza, dio un paso al frente. Su voz era firme pero amable cuando habló con la madre desconsolada. Doña Esperanza, has oído la confesión de Carmen, comenzó el padre Ajofrín. Sabes que ella hizo esto para proteger a tus hijos. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era tu estado mental? Los ojos de Doña Esperanza parpadearon, pero no respondió. Simplemente miraba a los niños, su mirada distante y vacía. Estaba claro para todos los que la observaban que estaba perdida en sus propios pensamientos, incapaz de comprender plenamente el peso de sus acciones. Su silencio hablaba por sí mismo. Doña Esperanza, insistió el sacerdote,
Debes contarnos qué pasó. Tus acciones casi les cuestan la vida a tus hijos. ¿Qué pensabas? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, doña Esperanza habló, su voz suave y quebrada. Pensaba que estaba haciendo lo mejor para ellos. El mundo es un lugar cruel. Mi esposo se ha ido y estoy sola. Ellos sufrirían. Quería salvarlos de eso. Sus palabras eran escalofriantes en su simplicidad. No era plenamente consciente de la gravedad de su estado mental, ni comprendía que sus acciones estaban impulsadas por una creencia equivocada de que estaba librando a sus hijos de un futuro doloroso. Para ella tenía sentido. Los niños, en su mente, estarían mejor en el cielo, lejos de las dificultades de la vida. El padre Jofrín suspiró profundamente, su corazón pesado de compasión. Sabía que la mujer que tenía ante él no era una asesina en el sentido tradicional, sino alguien profundamente perturbada. Había sido llevada al borde de la locura por la prolongada ausencia de su esposo y por el aplastante peso de la responsabilidad. Mientras tanto, la confesión de Carmen había puesto a las autoridades en un dilema. Estaban divididos entre condenar sus acciones como un acto de insubordinación y reconocer que, de una manera extraña y retorcida, había hecho algo heroico. La pregunta ahora era si castigarla o felicitarla por haber protegido a los niños. El caso no era sencillo. A medida que las discusiones continuaban, Carmen fue llevada a un lado por el magistrado local, don Antonio de Salazar. Él había sido encargado de registrar los eventos de la investigación, y sabía que este caso sería uno para los libros de historia. Estaba dividido entre las limitaciones legales del sistema colonial y las complejidades morales de lo sucedido en la Casa Mendoza. «Entiendes, ¿verdad, Carmen?», dijo en voz baja don Antonio, «que has quebrantado muchas leyes. Has desobedecido a tu ama, has interferido con la autoridad de la familia y has ocultado secretos a las autoridades». Carmen asintió, su expresión sombría. «Lo sé, señor», respondió suavemente, «pero tenía que salvarlos. No podía dejarlos morir». Sus palabras fueron dichas con tanta sinceridad y desesperación que don Antonio, a pesar de su posición, se sintió conmovido por su situación. Comprendía las complejidades del caso. Carmen había actuado por amor, no por maldad. Pero la ley era clara y él debía seguir el protocolo. Sin embargo, en lo más profundo, se preguntaba si la ley alguna vez podría ser justa cuando se aplicaba sin compasión. Los días siguientes estuvieron llenos de discusiones y debates mientras las autoridades trataban de determinar qué hacer. Por un lado, Carmen había quebrantado las leyes de la colonia al desobedecer a su ama y al usar sustancias sin autorización. Por otro lado, había salvado 4 vidas inocentes, arriesgándolo todo en el proceso. A medida que avanzaba la investigación, la verdadera naturaleza de la enfermedad mental de doña Esperanza se volvía más clara. Su comportamiento había sido tan errático que ni siquiera había notado la milagrosa recuperación de los niños. Y mientras las autoridades debatían sobre su destino, también comenzaron a cuestionarse si habían fallado al no proteger a los niños del daño en primer lugar. ¿Había permitido el sistema que la locura de doña Esperanza pasara desapercibida durante tanto tiempo? Los días siguientes al descubrimiento en la casa de los Mendoza estuvieron llenos de tensas discusiones y deliberaciones legales. Las autoridades estaban divididas, desgarradas entre la letra de la ley y la innegable verdad de que las acciones de Carmen, de una manera retorcida, habían salvado 4 vidas jóvenes. A medida que la investigación avanzaba, el interés público en el caso crecía. Las calles de Puebla zumbaban con rumores, especulaciones y debates sobre lo que le sucedería a la mujer que había enterrado a los niños vivos, y si sería castigada o elogiada por su valentía. Sin embargo, los debates en los tribunales fueron mucho más serios. El destino de Carmen descansaba ahora en manos del sistema legal colonial, donde las leyes de la corona española eran rígidas e implacables. La pregunta en la mente de todos era si Carmen enfrentaría la ejecución por el crimen de insubordinación y por interferir en la autoridad de su ama, o si sus motivos, un profundo e implacable deseo de proteger a los niños, le ganarían la misericordia. Mientras tanto, doña Esperanza permaneció en un estado de confusión. Su salud mental se había deteriorado de tal manera que ya no era capaz de comprender la magnitud de las consecuencias de sus acciones.
A medida que la investigación avanzaba, los expertos médicos confirmaron lo que las autoridades habían sospechado. Doña Esperanza sufría de una grave enfermedad mental, un estado de histeria y depresión profunda que la hacía incapaz de cuidar de sus hijos. Ante esta revelación, la cuestión de su responsabilidad como madre cobró mayor relevancia. En los días previos al juicio, comenzaron a aparecer los defensores de Carmen. No solo eran otros sirvientes o funcionarios de bajo rango, sino personas de toda la sociedad de Puebla. Entre ellos se encontraba un grupo de mujeres, muchas de ellas de las clases artesanas y comerciantes, que veían en Carmen un símbolo de coraje moral en una sociedad donde las mujeres, especialmente las de color, tenían poco poder. Estas mujeres, inspiradas por las acciones de Carmen, organizaron peticiones, buscando que se le concediera clemencia. Al mismo tiempo, el caso de Carmen atrajo la atención de las mentes legales más destacadas de la región. El joven abogado criollo, José de Goitía y Velasco, quien había regresado a México desde la Universidad de Salamanca, tomó su causa. Un brillante pensador legal con una pasión por la justicia, Goitía y Velasco argumentó que Carmen había actuado por necesidad, impulsada por su comprensión de una ley moral superior, una que trascendía los estrictos límites de la ley colonial. Sus acciones, argumentó, habían sido una respuesta desesperada, pero valiente ante el peligro inmediato que enfrentaban los niños. Para mediados de abril de 1742, el caso se había convertido en un tema de intenso interés público. Toda la ciudad parecía esperar con respiración contenida la decisión final. ¿Sería Carmen la mujer mulata condenada a muerte por su desobediencia? ¿O sería reconocida por su extraordinario coraje y se le daría la oportunidad de vivir? Finalmente, el 15 de abril de 1742, el tan esperado veredicto fue leído en voz alta en la Plaza Mayor de Puebla. El tribunal se había reunido y después de extensas deliberaciones, se tomó la decisión. Una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia legal y social en la colonia. El tribunal, después de examinar cuidadosamente los testimonios, las pruebas médicas y el contexto en el que ocurrieron las acciones de Carmen, dictaminó que ella había actuado bajo lo que en la ley española se conocía como estado de necesidad. El tribunal determinó que Carmen se había visto obligada a una situación imposible, en la que las vidas de los niños estaban en riesgo debido al deterioro de la salud mental de su madre. El veredicto indicó que las acciones de Carmen, aunque violaban la ley al desobedecer a su ama y tomar la situación en sus propias manos, estaban finalmente justificadas por su intención de proteger vidas inocentes. El tribunal también reconoció que sus acciones habían sido motivadas por un sentido extraordinario de deber y amor, un amor que trascendió las barreras sociales impuestas sobre ella por su raza y estatus. En cuanto a Doña Esperanza, el tribunal declaró que sus acciones habían sido el resultado de su enfermedad mental y que no estaba en condiciones de ser juzgada por su papel en la casi muerte de los niños. Fue enviada a un convento donde recibiría la atención médica y espiritual necesaria para recuperar su salud, aunque su condición permanecería bajo estricta vigilancia. La decisión también incluyó un fallo sin precedentes. Carmen fue absuelta de todos los cargos y se le otorgaron privilegios especiales. El tribunal la reconoció como una persona de carácter moral excepcional y, como resultado, se le otorgó el derecho a testificar en procedimientos legales, a poseer propiedades y a moverse libremente por la región. Esta fue una decisión rara y revolucionaria que desafió la rígida jerarquía social del México colonial y sentó un precedente poderoso para casos futuros. La noticia del veredicto se difundió rápidamente por Puebla y más allá. Fue recibida con reacciones mixtas. Las élites conservadoras estaban indignadas, argumentando que las acciones de Carmen habían socavado el orden establecido, mientras que otros, particularmente entre la clase trabajadora, los artesanos y las mujeres, la aclamaron como una heroína. Las implicaciones legales y morales de la decisión resonarían por las colonias españolas durante años. Don Sebastián de Mendoza, al regresar de su largo viaje en Manila, reafirmó públicamente la decisión del tribunal. Declaró su gratitud a Carmen por haber salvado a sus hijos, y en un acto raro y altamente simbólico, se arrodilló ante ella agradeciéndole por su valentía. Este gesto, en presencia de las autoridades, fue revolucionario. Don Sebastián, un hombre rico y poderoso,
acababa de mostrar un profundo respeto por una mujer que había sido esclava, mulata y sirvienta en su hogar. Fue un momento de profunda significación social. El legado de Carmen, sin embargo, fue mucho más allá de la sala del tribunal. Los años posteriores al veredicto la vieron convertirse en una figura de gran importancia en Puebla. Utilizó su nueva libertad para establecer una escuela, una de las primeras de su tipo en la región. La escuela que fundó se convirtió en un símbolo de empoderamiento, un lugar donde los niños de todos los sectores sociales, de todas las razas y clases podían aprender. Les enseñó no solo a leer y escribir, sino también los valores morales que la habían guiado a través de sus pruebas: valentía, compasión y la capacidad de actuar con integridad, incluso frente a la adversidad. Su influencia creció con el tiempo, y los niños que había salvado, Sebastián, Miguel Ángel, María Esperanza y María del Carmen, cada uno alcanzó la grandeza en sus respectivos campos. Sebastián se convirtió en un comerciante exitoso, María Esperanza fundó un refugio para mujeres abusadas, y María del Carmen estableció un convento dedicado a educar a niñas indígenas y africanas. Miguel Ángel, inspirado por el ejemplo de Carmen, ingresó al clero y trabajó incansablemente para mejorar la posición de los afrodescendientes dentro de la iglesia. El caso de Carmen de Puebla sería citado en textos legales durante siglos, un punto de inflexión en la historia del derecho colonial. Marcó el inicio de un cambio en la percepción de la raza, el género y la clase dentro de la sociedad colonial. Las acciones de Carmen no solo salvaron 4 vidas, sino que también inspiraron un movimiento que gradualmente desmoronaría las rígidas barreras sociales de su tiempo. Cuando Carmen murió en 1784, a los 67 años, estaba rodeada por los niños que había salvado. Su funeral fue un momento de gran significación, con la asistencia de personas de todas las clases sociales, un testamento al impacto duradero de su valentía. La casa donde ocurrieron los eventos de 1742 fue preservada como un monumento histórico, y el sótano donde Carmen había escondido a los niños se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban inspiración en su extraordinario acto de amor y altruismo. Una placa instalada en 1821 después de que México ganara su independencia, decía: "Aquí, Carmen de Puebla demostró que el verdadero amor no conoce barreras de raza ni condición social". La historia de Carmen nos recuerda que un solo individuo, impulsado por el amor y la determinación, puede cambiar el curso de la historia. Su legado perdura no solo en los precedentes legales establecidos a su favor, sino también en las vidas de aquellos que tocó y en los cambios sociales que ayudó a generar.